en diferentes momentos históricos existieron grupos de mujeres que fueron colocando públicamente sus necesidades, que fueron haciendo sus reivindicaciones, ¿no? Desde los primeros movimientos feministas en el siglo XVII, exigiendo educación, aquellas mujeres del siglo XVII, aquellas mujeres que llevaban los cuadernos de quejas al juez, iba a decir, al rey, no sé por qué hice ese paralelismo, digamos, pero bueno, no me lo analicen, por favor. Pero está bien, bueno. Aquellas mujeres que llevaban los cuadernos de quejas, ¿no?, al rey. Los varones también llevaban sus cuadernos de quejas, pues las mujeres también estaban pidiendo esto: educación, trabajo, derechos patrimoniales, derechos en el matrimonio, en la familia, denunciando los malos tratos, los abusos, la violencia de género. Siglo XVII, hoy siglo XXI, las mujeres seguimos exigiendo y reivindicando estos derechos. Que se ha avanzado, que se ha mejorado, que se ha tenido transformaciones, sí, pero que todavía las mujeres seguimos estando posicionadas en lugares de discriminación respecto de los varones en todos estos temas. En lo que fue la segunda ola de los movimientos feministas, estamos hablando de la lucha por el voto y por la educación, y ahí ya nos fuimos a 1900, ¿no? Bueno, desde los primeros movimientos feministas en esta época, movimientos, digamos, porque eran mujeres que se iban organizando. A muchas de estas mujeres del siglo XVII les costó la muerte, ¿no?, por haber osado llevar estas quejas ante el rey. Luego, en lo que fue la Revolución Francesa y el nuevo contrato social, las mujeres quedaron fuera de ese contrato, ¿no?, porque los que eran ciudadanos eran los varones. Las mujeres no entraron como ciudadanas en el nuevo contrato social. Y por eso las mujeres empezaron, posteriormente a eso, a organizarse para luchar por el voto. Porque creían con mucho fervor y con mucha convicción de que lograr el voto les iba a dar esa categoría de igualdad respecto de los varones que no tenían. Y bueno, eso fue una lucha muy fuerte que también generó que muchas de estas mujeres fueran presas, que fueran discriminadas, que fueran excluidas. Y bueno, se empezaron a dar las primeras leyes de sufragio femenino. Recién en 1917 fueron las primeras leyes de sufragio femenino, y estas luchas empezaron a fines de 1800. O sea que se demoró bastante tiempo, las mujeres demoraron bastante tiempo en ese proceso. Estas mujeres, además, muchas de estas mujeres a fines de 1800 también trabajaron con mucha intensidad para abolir la esclavitud. Y pensaron que iban a tener el apoyo de las poblaciones ex esclavas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo no lo tuvieron, ¿no? En nuestro país, acá traigo algunos casos como emblemáticos, ¿no? En 1908, Paulina Luisi fue la primera mujer que logró el título de doctora en medicina. O sea, las mujeres uruguayas a principios de siglo no podían entrar a las universidades, tenían grandes restricciones, y las que lo lograron, en este caso Paulina, Luisa, fueron porque tuvieron un apoyo familiar muy importante y una visión de esa familia y sobre todo de ese papá. Ellas cuentan en su historia, en su biografía, un padre que fue un visionario, ¿no?, que tenía como otra mirada de lo que era el rol y el lugar de las mujeres en nuestra sociedad, y las apoyó. Pero si leemos la historia de ellas, el sufrimiento que ellas tuvieron que padecer para poder estudiar fue un sufrimiento muy grande. Realmente eran acosadas, estaban todo el tiempo sus compañeros generándole situaciones de mucha incomodidad, de mucha humillación, pero bueno, contra viento y marea se logró. Y ahí les traigo el caso de Luisa Domínguez para tener como claridad sobre el pensamiento de esa época, ¿no? Luisa quería entrar a estudiar y el Consejo Universitario dijo que no.
y fundamentó su decisión diciendo esto, ¿no? Hacer cosido y hacer calceta, la olla y la aguja, he ahí el horizonte obligado de nuestras mujeres, cualquiera sea su posición social, sus tendencias y aptitudes. Ella, no me acuerdo, quería entrar a la universidad, pero no me acuerdo qué carrera quería hacer. Ahora, si nosotros pensamos generacionalmente, muchas de nuestras abuelas nacieron en esta época. Mi abuela, por ejemplo, es de 1915, ¿no? Mi abuela nació en un mundo donde las mujeres no votaban, o sea, no eran ciudadanas, no eran consideradas iguales como ciudadanas y además no podían estudiar. Entonces, generacionalmente, esa idea, esa posición en el estar en el mundo, a mí me llega muy directamente, ¿no? A mí como persona, digo, pensando en procesos generacionales, esto es muy cercano. Y pensando también cómo los procesos históricos, lo que demoran, ¿no? Los procesos sociales en transformarse, en cambiar las ideas, el tiempo que cuesta. Bueno, pensemos que esto es muy cercano a nuestras propias generaciones. Mi abuela conoció a mi hija, ¿no? Entonces, bueno, cómo todas esas ideas rápidamente y muy cercanamente están entre nosotros. Esto no es historia, prehistoria, Oriente y Grecia, ¿no? Esto es hoy, es una sola generación, por decirlo de alguna manera. Bueno, en Uruguay las mujeres recién votaron en 1932, 4, nunca sé, siempre, pero bueno, en ese entorno. Ese movimiento de mujeres que luchó por el sufragio luego tuvo un periodo de adormecimiento porque, bueno, se logró el sufragio y ahora nuestra condición va a cambiar y todo se va a transformar. En 1960, que es cuando se da como una gran explosión de movimientos sociales y los temas empiezan como a resurgir, las mujeres de los años 60 empiezan a darse cuenta con mucha amargura que nada cambió, que el lugar de las mujeres sigue siendo el mismo lugar de subordinación, nada más que ahora votan, pero que no acceden a más oportunidades y más derechos. Entonces aparecen los movimientos feministas más radicales, por decirlo de alguna manera, y son esos movimientos feministas que han quedado caricaturizados, ¿no? Como las mujeres que querían poco más que destruir al sexo masculino y que estaban totalmente en contra de los varones, que esa es un poco la idea que ha trascendido, ¿no? Uno dice movimiento feminista y hay como una cuestión como de rechazo, no, yo no soy feminista. Bueno, ese gran movimiento feminista en realidad era muy diverso y habían mujeres que sí, que reivindicaban esta idea de que las mujeres eran los movimientos esencialistas, que las mujeres eran poco más que puras y que tenían una intencionalidad muy buena respecto del mundo y que deberían tener un lugar superior. Sí existió ese movimiento feminista, pero un movimiento muy pequeño dentro de lo que era el gran movimiento de mujeres que lo que buscaba era colocar esta idea, ¿no? Que la diferencia sexual no implica desigualdad. Somos diferentes, pero no desiguales. Esa es la idea que los movimientos de mujeres quieren empezar a colocar con mucha fuerza. Y es importante hablar nuevamente de esto, ¿no? Son los movimientos feministas, diversos, distintos, de distintas fuentes. Por ejemplo, las feministas negras decían que para ellas la salida laboral no era un sinónimo de libertad, porque ellas siempre trabajaron. Porque las mujeres, las negras primero fueron esclavas y después eran pobres y tuvieron que salir a trabajar. Por lo tanto, la salida laboral de las mujeres negras no era una manera de conquistar la libertad. Sí, para las mujeres blancas, norteamericanas, que estaban adentro de la casa con todo su cúmulo de electrodomésticos, criando hijos, la salida al mundo público era una alternativa de libertad. Entonces esto para mostrarles las diferentes situaciones y los diferentes tipos de movimientos feministas. Pero que en definitiva la idea que los nucleaba era esta idea. Diferentes pero iguales. Y empezar a rebatir los argumentos de inferioridad biológica, que eran los argumentos más pesados, ¿no? Las mujeres por naturaleza son más débiles y por lo tanto por naturaleza tienen que estar subsumidas a los varones que por naturaleza son más fuertes, son más aguerridos y tienen que conquistar el mundo público. Ese era como uno de los argumentos
más fuertes. Las mujeres por naturaleza tienen que ser madres, tienen una personalidad que acoge, que recepciona, que contiene, y el varón por naturaleza es el que sale, el que pelea, el que busca el sustento. Y estas ideas, si nosotros hoy nos las ponemos a buscar, las vamos a seguir encontrando. Estas justificaciones de por qué los varones y las mujeres somos diferentes, y además que esa diferencia significa inferioridad de las mujeres, ¿no? O sea, estas ideas se siguen, claro que hay que hilar más fino, ¿no? Pero las vamos a seguir encontrando aunque parezcan muy antiguas. Entonces, el concepto de género, y esto, bueno, va apareciendo, ¿no? Se van generando estudios, la academia empieza a tratar de entrar en este nuevo campo de conocimientos, estudiar a las mujeres, estudiar las mujeres en la historia, empezar a estudiar esta idea y separar esta idea de el ser mujer de lo de la naturaleza, y empieza a aparecer este concepto, el concepto de género. En los años 80 más o menos es que surge este concepto, en donde lo que nos permite justamente es entender que un montón de atributos que creíamos naturales, que creíamos que las mujeres veníamos ya con todos esos atributos, en realidad no son naturales, sino que son características construidas por la sociedad. O sea, son construcciones sociales y culturales. Y si son construcciones sociales y culturales, son modificables. Eso es uno de los puntos como más importantes para esta transformación y para esta revolución que estos movimientos pretendían impulsar. Sobre la identidad de género, que supone un proceso donde cada individuo aprende lo que es ser mujer y ser varón. Y también donde cada individuo aprende que hay varones y mujeres en esta sociedad, y no hay más que eso. Luego vamos a trabajar en la tarde con la diversidad sexual, ¿no? En donde, bueno, hay toda una corriente hoy de pensamiento que dice, no somos solo varones y mujeres. Pueden haber otras expresiones en la identidad de las personas. Pero lo vamos a dejar para la tarde. Entonces, las personas nacemos y aprendemos que el mundo está dividido en varones y mujeres, que los varones son de una manera, que las mujeres son de otra, que tenemos que asumir determinados roles y determinadas actitudes que son propias para cada uno de los sexos, y a interpretarnos a nosotros mismos según esos parámetros, ¿no? Todos estos papelitos que ustedes colocaron en cada una de las personas es eso, que es increíble la fuerza que tiene eso, porque pareciera que a los padres nos hubieran dado un manual, ¿no? Donde estaba escrito todo como es una mujer y como es un varón, y la fuerza que tiene eso, cómo se reproduce y cómo hoy sigue, ustedes lo plantearon, sigue teniendo vigencia esos modelos, ¿no? Además, algunas autoras y teóricas avanzan y dicen, son relacionales porque se relacionan, ¿verdad?, entre varones y mujeres, son opuestas y complementarias, lo que es varón no es mujer, y lo que es mujer complementa a lo que es varón, y además, y lo más duro, y acá es lo que engancha con nuestro tema de la violencia doméstica, es que determinan jerarquías y poder distintos entre las personas. Van determinando que el colectivo social varones tiene un poder y una jerarquía superior respecto del colectivo social mujeres. Y además, lo que decíamos, están atravesadas por otras dimensiones sociales, como el tema de la clase, de la edad, de la etnia, y que provocan otras discriminaciones. Sin embargo, lo que está en la base, más allá de la clase, de la etnia, etcétera, etcétera, es esta división entre varones y mujeres, ¿no? Y que el colectivo social varones siempre está en ese lugar de mayor poder y de jerarquía respecto de las mujeres. Bueno, esto trae a su vez sus consecuencias en lo que es la famosa división sexual del trabajo. Que esta división sexual del trabajo es esta idea clásica, ¿no?, de que las mujeres en el ámbito privado, los varones en el ámbito público, y si las mujeres salimos a trabajar al ámbito público, igual somos responsables de lo que sucede en el ámbito privado.
ustedes lo dijeron hoy, el varón colabora, ayuda, aporta a una tarea que se sigue visualizando como responsabilidad de las mujeres. Y ahí el tema de la maternidad tiene un peso imponente. Y además empezar a cuestionar el tema de la maternidad no estamos dispuestos. Es un tema, el sexo y la maternidad es un tema en el que no estamos dispuestos a entrar. Sí podemos entrar a hablar de que repartimos la tarea doméstica, de que la mujer puede ser presidenta de la República, de que el varón puede cambiar los pañales al bebé, todo eso estamos dispuestos a hablar. Pero los grandes temas que siguen generando y sosteniendo estas diferencias que pasan por la maternidad y que pasan por la sexualidad, son dos temas que no le entramos con nada, ¿no? Cuando Simone de Beauvoir dijo que la maternidad no era un destino y que las mujeres podían elegir si querían ser madres o no, casi la linchan. Ella iba por la calle y la agredían físicamente, o sea, era una idea intolerable en 1940 y pico. No estamos hablando tampoco del siglo, sí, del pasado sí, pero bueno, del anterior. Entonces, esta idea del instinto maternal, esta idea de que las mujeres tenemos algo especialísimo que no puede ser ni sustituido ni cambiado por nada, es como una idea que nos sigue manteniendo y estaqueando en este lugar, ¿no? En este lugar de el lugar de subordinación respecto de los varones. Y ahí hay un tema en el que hay que trabajar. Pero por otro lado, ese poder, entre comillas, esa capacidad de reproductiva de las mujeres es un símbolo de poder. También puede ser vivido como un símbolo de poder, sí. También. Y también hay un tema, ¿no? Que el tema de la maternidad sigue siendo algo que no es valorado. O sea, si bien se coloca como que, bueno, el ser madre, el tener un hijo, pero en realidad es una tarea, el criar, que no tiene ese lugar de valoración que tienen otras tareas, ¿no? Bueno, esto de dirigir una empresa o dirigir un país o dirigir el mundo, no tiene la misma valoración y la misma jerarquización